El gobierno peronista venía padeciendo los efectos de la crisis mundial del petróleo, desatada a fines de 1973, que se expresaba localmente en el incremento de los precios, amenazas de desabastecimiento y desvalorización de los salarios. Ante esta grave situación, el presidente Perón decidió convocar el 12 de junio al pueblo a la plaza para reafirmar el pacto social y denunciar a los desestabilizadores. A pesar de la crisis desatada entre Perón y el ala juvenil del movimiento, la UES, como resto de las agrupaciones de la tendencia revolucionaria del peronismo, decidió acompañar la convocatoria y marchar a la plaza para apoyar al histórico líder de los trabajadores. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Pudimos volver a la plaza ese día a apoyar y a defender el gobierno popular. Pero ya los tiempos se nos terminaban. El sueño del traspasamiento generacional quedaba inconcluso. Y del discurso del 12 de junio se escuchó, se vivió con expectativa a ver si había no una reconciliación, sino que esa izquierda que fue echada de la plaza tuviera un mayor espacio político. Esa era la expectativa, porque el viejo, ese discurso más que nada quiso poner paño frío para que no se rompiera ese pacto social que él había armado. Mi sensación es que el 1 de mayo es como empieza esa sensación de perderlo a Perón, ¿no? De que esa pérdida política, ese dolor por no encontrarnos con el Perón por el que habíamos luchado tantos años, por el que habíamos esperado tantos años, por encontrarnos con un Perón distinto, sentir esa pérdida política de Perón, de lucha y vuelve, empieza el 1 de mayo. Y el 1 de julio es como el final de ese ciclo, ¿no? Con la pérdida física de Perón. Una gran desorientación, un gran desconcierto. Y lo que siempre recuerdo es que no teníamos miedo, pero tampoco teníamos dimensión de lo que pasó después. El 1 de julio de 1974 moría Juan Domingo Perón. Los colegios secundarios suspendieron las clases y los pibes de la UES, que casi no llegaron a conocerlo, pero que comprendían perfectamente lo que había significado su pensamiento y su acción en la historia de las luchas populares argentinas, se concentraron para marchar al velorio de aquel hombre que había manejado la política argentina a su antojo desde 1945. Con su masiva presencia, acompañaron aquel inmenso dolor popular. Me acuerdo que era la 1 de la tarde y recuerdo a mi papá que había venido a la fábrica y vemos la imagen de Isabel en el momento en que está comunicando la muerte de Perón. Nunca olvido a mi papá diciendo: viejo de mierda, te venís a morir justo ahora. La muerte del general Perón fue un golpe muy duro que, a pesar de todas las diferencias que nosotros habíamos tenido con él, sentíamos que en ese momento se perdía algo muy importante, muy trascendente para nosotros y para la historia del país. Y recuerdo que bueno, entré al primer baño que encontré cerca, allí lloré, y era una cosa tremenda. Era encontrarse con un compañero, abrazarse y llorar, y llorar, y llorar. Yo lloré ese día y lloré en la marcha y era mucho lo que había pasado. Así como otros, supongo, se habrán alegrado en este país por esa muerte y habrán festejado, el sentimiento mío era y sigue siendo de profunda tristeza, porque tampoco lo pude despedir a Perón como ese Perón que nos quería tanto, digamos, ¿no? Sino era un Perón complejo. El sentimiento que yo tuve con respecto a la muerte de Perón, por un lado, la tristeza
muy grande de toda mi familia. Tengo toda una familia peronista que esperaba esa vuelta, que hablaba de ese viejo que estaba allá en el exilio, que yo no conocía, que lo vi por primera vez en televisión a los 15 años, y mucha tristeza, pero también es una incertidumbre que ya no existía. Ya sabíamos que la izquierda peronista iba a ser muy combatida. Siempre tuve unas lecturas medias demasiado descarnadas y crudas, digo. Yo la presencia, la disputa con López Rega y con los sectores de derecha, nunca sentí que Perón estuviera aislado de nada, digamos, ¿no? Me parecía que eran decisiones de él y tenían que ver más con las posiciones de él. Para mí, digamos, había como una... El peronismo y Perón para mí eran dos cosas distintas, ¿no? El peronismo, el fenómeno del peronismo era algo que me movilizaba y me llenaba de emoción y de necesidad de tener alguna cercanía con eso, y Perón era un tipo que me generaba demasiadas contradicciones a mí, siempre. Tras la muerte de Perón, emergió nítidamente la poderosa figura de su secretario privado. La decisiva influencia de López Rega sobre la presidenta María Estela Martínez de Perón convirtió al Brujo, como lo llamaban por sus inclinaciones esotéricas, en el hombre más poderoso y temido del país. Contaba con el apoyo de los poderosos sindicatos, los grupos económicos concentrados, las Fuerzas Armadas, y continuaba al frente de la organización paramilitar Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. La persecución en los colegios se convirtió en sistemática de la mano del nuevo ministro de Educación, el fascistoide Oscar Ivanišević, quien impulsó las listas negras y la expulsión de los estudiantes comprometidos políticamente. La UES se movilizó en todo el país contra la represión e intentó mantener su intenso nivel de actividades. Cuando empiezan las confrontaciones, que te hablo en este año 74, que empezás a ver que empiezan a caer compañeros, que empiezan a desaparecer compañeros, en ese momento yo me acuerdo que leía la revista Descabellados, me ponía a llorar cuando veía que habían matado a un compañero. Luego de los actos del 22 de agosto del 74, salen de un bar y los secuestran a la AAA y los fusilan a Eduardo Beckerman Erroña y al compañero Pablo Valnierde. Fueron los primeros compañeros, así como un compañero que estaba en la UES y que había sido asesinado en la masacre de Ezeiza, de apellido Lambert. Fueron las primeras víctimas, las primeras bajas que tuvimos en la UES. Y el fusilamiento del Roña fue una cosa terrible. Fue el cara a cara con la muerte que podía conllevar la militancia. Es decir, esa militancia nos podía llevar a esa muerte. Cuando llega el tiempo de que se percibe una persecución peligrosa, cuando notamos que ya hay secuestros y que aparecen compañeros tirados por la calle, Montonero decide el pase a la clandestinidad, divorciándose del Partido Justicialista y del gobierno. Nosotros en un principio, estoy hablando de la UES en la provincia de La Rioja, no lo tomamos como una necesidad porque La Rioja es un pueblo muy chico, o sea, no hay forma que tú pases a la clandestinidad. Lo que sí se pasó a la clandestinidad fue la actividad, porque vos seguías viviendo normalmente, por más que el policía o el director de la escuela se acuerde que vos eras de la UES, vos seguías viviendo normalmente sin decirle a nadie que seguías en reuniones, que seguías en actividad, que seguías militando, que seguías participando en operativos. Esa es la forma de pasar la clandestinidad nuestra. Hubo una reunión en el Pellegrini donde se convocó a toda la UES y a mí se me encomendó leer un comunicado de la organización Montoneros. Entonces fui a un aula que estaba lleno de gente y leí el comunicado y que era el pase a la clandestinidad. No volaba ni una mosca,
me temblaba la voz. No, la decisión de pasar a la clandestinidad la toman los compañeros de conducción. Se hacen reuniones en las regiones y después se hacen reuniones en las secciones, donde se nos plantea el tema de que, bueno, a partir de ese momento nosotros íbamos a seguir funcionando, pero extremando las medidas de seguridad. Algunos compañeros no iban a estar más en sus lugares donde habitualmente vivían y que, bueno, que habían listas negras, que ya se estaban dando caída de compañeros y que venían por nosotros. Sí, la clandestinidad trajo, lo que sí sucedió es que trajo cambios en el funcionamiento cotidiano, pero en general se puso mucho más estricto el tema de las citas, el tema de los horarios de las citas, el tema de los lugares de las citas. Teníamos mucha más discusión sobre los lugares sobre los que podíamos ir y no ir. Y lo que nosotros le planteábamos a los compañeros de conducción es que era para nosotros, la UES, era imposible pasar la clandestinidad. Totalmente imposible. Primero vivíamos en nuestra casa. ¿Cómo nos íbamos a ir de donde vivíamos? ¿Cómo le íbamos a explicar a nuestros viejos que nosotros nos teníamos que ir? Si vos veías que alguien te venía siguiendo, tenías que seguir de largo. El tema de ingresar a tu domicilio, cómo ingresabas. No, vivíamos todo el tiempo con el tema de la seguridad. Quizás no por nosotros, sino por los que nos rodeaban, ¿me entendés? Porque no es que nosotros no apreciábamos la vida, era lo que más queríamos, era nuestra vida, ¿no? Empezamos a cerrarnos cada vez más también, ¿no? Es decir, como que ya veníamos en ese proceso, salir de los ámbitos naturales, sumergirse en otros que no eran naturales, adoptar identidades que ya no eran naturales. Es una desnaturalización absoluta y total donde lo político deja de ser político y se transforma justamente en algo oculto, ¿no? Es decir, y creo que ahí también empezó, digamos, se siguió profundizando ese aislamiento que de última era lo único, el último elemento que le faltaba para la cachetada final. Pero uno nunca sabe, yo no sé si va a haber una conclusión, una síntesis final de si eso fue positivo o fue negativo. Por un lado nos mataban y había que tener una forma de defensa contra eso, pero esa misma medida también lo que llevó es a que los compañeros entren en la clandestinidad y no puedan expresarse políticamente en la superficie, en la fábrica, en la facultad, en la escuela secundaria, en la villa. Entonces se pasó de políticas de masa a políticas de cuadro, digamos, ¿no? Se quiera o no se quiera, si esa era la intención o no, se pasó a eso. El ministro de Educación, Oscar Ivanišević, aprovechó los meses de vacaciones de comienzos del 75 para prohibir por decreto la actividad política y gremial en los colegios. La detección en los montes tucumanos de un foco guerrillero rural instalado por el Ejército Revolucionario del Pueblo sirvió como excusa al gobierno para lanzar un operativo represivo comandado por el ejército. Las acciones militares excederán ampliamente la lucha contra la guerrilla y apuntarán particularmente contra la militancia gremial y social en las fábricas, en los ingenios azucareros, los barrios, las facultades y los colegios. ¿Qué están haciendo acá, soldado? Estamos acá operando contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo, soldado? El enemigo subversivo que nos quiere quitar la Argentina. Se empezaron a llenar las calles de Tucumán con las tanquetas, con los militares uniformados, con el patrullaje permanente, un control muy fuerte y además un seguimiento y una persecución muy dirigida. O sea, aquí después entendimos que habían hecho durante todo el año 73 y el año 74 una gran tarea de inteligencia que les había permitido identificar en general a los dirigentes estudiantiles, trabajadores, políticos, etcétera, en las ciudades más grandes, la ciudad de Tucumán y las otras ciudades más importantes, desarrollaron como una acción represiva y de persecución muy dirigida hacia los dirigentes. En ese sentido fue como un cambio abrupto y una paralización de la actividad política. Todo el mundo sabía dónde vivíamos, todo el mundo nos conocía. Cambiábamos de lugar de control todos los días.
pero no más que eso. Digamos, sí tener, digamos, estar más atento en la calle cuando íbamos a algún lado, pero en realidad yo no me sentía clandestina, me sentía como que tenía que tener cuidado, nada más. A mí me ocurre un hecho de que pierdo una cartera con mis documentos y documentos de montoneros, de análisis políticos y demás. Y entonces eso me lleva totalmente a la clandestinidad porque al otro día van a preguntar por mí a la escuela, personas desconocidas, entonces bueno, inferimos de que había llegado a manos de la policía. Y entonces eso produce también que me tenga que ir de todos los lugares conocidos. Se empiezan a tomar medidas de seguridad, las reuniones comienzan a ser diferentes, cada vez empezamos a tener menos contacto con los estudiantes. Yo personalmente trataba de seguir llevando adelante las políticas de masa, es decir, aquellas políticas reivindicativas que la veníamos proponiendo desde siempre. Cambia, se modifica absolutamente todo, es otro país, es otro momento, y sin embargo la UES seguía creciendo por lo que había hecho en el Chaco. A fin del 75, en un intento de reorganización de la UES, viene Claudio Slemenson y estuvimos trabajando 2 días enteros con él. Y bueno, él ahí nos cuenta que se iba a Tucumán, digamos. Y él lo veía como muy peligroso todo, es lo que nos transmitía, pero que bueno, había que mantener la organización y que no abandonar el frente secundario todavía en esa etapa, de mediados del 75 habrá sido, ¿no? Quienes estábamos reunidos con él, 4 o 5 compañeros de distintos lugares de la provincia, nosotros al final de la jornada le deseamos un buen viaje, un buen retorno, y le dijimos que se cuidara mucho, que Tucumán no era Misiones, por todo lo que sabíamos que estaba pasando con la operativa Independencia, su independencia entre comillas, ¿no? El máximo referente a nivel nacional de la UES, Claudio Slemenson, intentó reforzar la militancia a nivel nacional y concientizar sobre los peligros que se corrían. Claudio fue detenido y desaparecido en Tucumán en octubre de 1975. Nunca más se supo de él. A pesar de la persecución sistemática, los atentados, los asesinatos y las desapariciones, hubo un crecimiento en la mayoría de las regionales de la UES de militantes que ingresaban a la agrupación sabiendo ya los códigos de la pseudo-clandestinidad y que podían perder eso que tanto amaban, la vida. Muchos seguimos apoyando y creíamos que el camino era seguir para adelante. Muchos pensaron que no, muchos se fueron abriendo, algunos se fueron, pero la situación de que cuando caía un compañero muy cercano a tuyo, quizás reafirmaba políticas. Podemos decir ahora, quizás en forma errónea, pero vos reafirmabas la cuestión de la convicción. Esa utopía es como que para llegarla necesitaba una convicción política que iba a tener muertos, y lo íbamos teniendo cada vez más, lo veíamos, lo sentíamos, ¿no? Acá no existía causa, no existía razón porque se había decretado el estado de sitio y por lo tanto te podían acusar por tu militancia, por tus ideas, acusarte de asociación ilícita si estabas junto con otro compañero con el que habitualmente te veías para hacer actividades o para desarrollar alguna actividad política, y eso era suficiente para la detención. Finalmente, el golpe tan anunciado se produjo el 24 de marzo de 1976. Los militares y civiles que se adueñaban ilegítimamente del poder venían a reformatear la Argentina, a destrozar la industria nacional, a romper los vínculos de solidaridad y a instalar un Estado terrorista cuyo principal objetivo no era combatir una guerrilla desarticulada,
sino a los militantes sociales en todos los frentes. Los colegios secundarios fueron intervenidos y se incrementó aún más la represión. A pesar de todo, los jóvenes de la UES intentaron resistir. Y una de las últimas campañas fue la del boleto estudiantil, que culminaría en el secuestro y desaparición sistemática de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, episodio que pasará a la historia como la noche de los lápices. Durante todo el año 76 empiezan a caer compañeros de la UES. En septiembre empiezan caídas mayores, cae Gustavo Calotti, un compañero que había estado en la UES y después pasó a LERP. El 16 fue donde yo me entero que habían detenido a María Claudia y a Clara Ciocchini, y después, bueno, después de mi detención ahí me encuentro en el lugar de Arana con los chicos que hoy no están, ¿no? Horacio Húngaro, Racero y Panchito López Montaner y Claudio de Hacha. En ese momento nosotros no los visualizábamos como que nos habían ido a buscar expresamente. Yo creo que nosotros éramos militantes de la UES y por lo tanto sus enemigos políticos. Y luego en el 76, después del golpe, esto se expresa a través de una violenta política de secuestro de muchos de esos activistas, de muchos de esos militantes, tanto de la UES como de otros grupos. Nosotros, los que decidimos quedarnos, lo hicimos por decisión propia. Hubo compañeros que optaron por el exilio. En aquel tiempo los cuestionábamos. Cuando uno volvió después de la democracia, dijo, qué suerte que esta gente se fue. Y además, yo siempre he dicho, entre un compañero que se vaya al exilio es mucho mejor a un compañero que caiga y entregue a 50, que van a sufrir los horrores de lo que fueron los campos de concentración. Esa fue una época que explota todo, y más aún para un chico que empieza con 12 años o con 13 años la escuela secundaria y de golpe en 2 años puede tener conciencia de que lo pueden matar. Yo te diría que la principal contradicción estuvo enmarcada, digamos, por esa etapa histórica, digamos, de confrontar con el líder de masas, que era Perón. Esa fue una contradicción muy fuerte. Casi diría que es como un error histórico que chicos tan chicos tengan tanto protagonismo, ¿no? Yo me indignaba esa posición en la que me ponían a mí, que el tener 17 años me convertía en una idiota, que no podía pensar por mí misma, que no tenía las convicciones que yo sentía que tenía. Eso fue algo muy fuerte, por lo menos para mí, porque era un mundo donde había pobreza, porque era un mundo donde había exclusión, y yo estaba en un lugar en el que podía transformar esa realidad, y conmigo mis compañeros. Yo quería la revolución. Entonces digo, y no tengo problema en decirlo porque hay que hacer los análisis históricos del contexto. Por supuesto que hoy pienso absolutamente distinta, producto de esta época también. Si me apuran y me dicen, bueno, ¿a qué edad querés volver? Por ejemplo, y yo inmediatamente sin pensarlo digo a los 15, siempre los dije, ¿no? Y bueno, es llamativo porque quizás me tocó vivir lo peor de mi vida, pero también lo mejor. Y cuando pienso en lo mejor, pienso en la intensidad, en la plenitud. Lamentablemente, ante la pérdida de algunos compañeros, eso hoy se siente, ¿no? En el recuerdo, y son heridas que han quedado abiertas y que sinceramente no creo que lo cicatricemos, ¿no? Porque nos acompaña para toda la vida, ¿no? Se puede decir que nosotros fuimos el justificativo para hacer desaparecer no a militantes, sino para hacer desaparecer la industria argentina, imponer un modelo económico. Y si me decís, nosotros fuimos derrotados, y creo que la derrota está en la cabeza de algunos compañeros que no supieron volver a empezar, que eso fue un ciclo y que nosotros empezamos otro en democracia y que hay otras formas de construcción, porque nosotros pusimos la sangre, pusimos los muertos, pero ellos no pudieron volver. Si valió la pena la militancia, la cárcel, el exilio, sí, valió la pena.
pude criar a mis hijas inculcándole valores, hacia ese sentido de lucha. Me lo inculcaron a mí y yo trato de inculcárselo a ella. Si algo caracterizaba a esa generación es un gran componente de ideal, digamos, ¿no? De cambio, de modificar las situaciones estructurales de injusticia, y eso siempre tiene un componente romántico, que además creo que sin ese componente no hay ninguna posibilidad de cambiar, digamos, la realidad. Siempre tiene que haber una carga afectiva muy fuerte que vaya más allá de lo pragmático, ¿no? para modificar cosas. Que queríamos cambiar la historia y que poder cambiar la historia estaba a la vuelta de la esquina, porque creíamos sinceramente en esa maravillosa utopía de decir vamos a construir una patria nueva. A más de 40 años de la fundación de la UES, sobrevive la memoria de aquellos días de lucha, de los felices y los terribles, vividos con la intensidad de la adolescencia, entre el amor, el coraje y el combate diario contra el autoritarismo y la injusticia. Queda el recuerdo de las enormes movilizaciones populares, la dura interpelación a las autoridades educativas y al sistema en general en procura de una sociedad más justa que atendiera las necesidades de los más jóvenes. Queda luminoso en la memoria el compromiso solidario y permanente con todas las luchas populares que salía de los colegios para instalarse en la calle, en los barrios, en las villas y en las fábricas, como un ejemplo de dignidad y lucha para las futuras generaciones. En cada uno de los que integraron la agrupación vive hoy el recuerdo de los compañeros, de aquellos chicos de la UES que quedaron jóvenes para siempre. ¿Estuviste en Capital? Estuve en Capital. Pero mi viejo cae en Cana en el 72, en Tortuguitas, y ellos militaban con mi cuñado en toda la villa de General Sarmiento. Claro, no nos saludamos, es verdad. Con tantas emociones juntas. El tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. Era anunciado que se venía el golpe y la concepción, digamos, de Montoneros sobre el golpe era: va a durar 6 meses, no sé si la tenían ustedes, y después tomamos el poder. Sí, ¿cómo? Y nosotros le discutíamos. Era una locura. Pero eso es la parte del discurso para... Era una locura. No teníamos conciencia de lo que se venía, pero después en algún punto tuvimos ese toque de conciencia que nos sabíamos los riesgos. Pero lo que se espera de nosotros, nosotros esperamos de nosotros mismos, no es que estamos integrados en los distintos ámbitos. Yo creo que vencidos nos han vencido muchas veces y nos hemos levantado y hemos vuelto a continuar, porque lo que pasó es que no nos pudieron derrotar, que es muy distinto. ¿Cuántas veces no hemos iniciado proyectos a nivel organizativo, a nivel social, digamos, a nivel político, y nos terminamos yendo, decimos basta, no, esto se fue, esto fue el fin y no voy a hacer más nada. Y el otro día ya estamos haciendo otra cosa, o dos cosas juntas, porque forma parte de nuestra esencia. En ese momento cada uno de nosotros asumió la responsabilidad de la hora, pero ahora también hay que asumirla y tenemos que hacer algo con esto, porque todavía tenemos años vitales para tratar de aportar a este proyecto, ¿no? Y a la vez la exigencia y más humildad. No entender que los cambios y transformaciones dependen de nosotros, sino nosotros junto a todos los demás. Gracias a todos, salud. Y gracias. Vamos. Salud. No están aquí ni el Barbeta ni el Roña, ni tantos que dejamos atrás, pero los guardo en mi corazón, porque sé que vivirán. ¿Quién sos vos? Yo soy el sol y el amor. ¿Quién sos vos? La luna y un tiempo mejor. ¿Quién sos vos? El día que ha de venir. ¿Quién sos vos?
haz que el que voy a llegar